Amigos, Daniel Spatz Interviews. Hoy tenemos la visita del señor Eduardo Pupo desde España. Él es un periodista argentino muy reconocido y bueno, vamos a tener nuestro tercer encuentro con él. Ya hicimos 2 notas en el 2020 y 2024 con Eduardo. Acá nos acomodamos, un día de lluvia en mi casa. Abrazo a todos. Hi everybody. Eduardo, ahí te recibo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Me ves hoy? Sí, hoy te veo. Para que me enfoco un poco mejor. Ahí, Sí. ahí estamos. ¿Cómo Ahí estás, estamos. querido Eduardo? Qué placer y muchísimas gracias. No, no, por favor. Es un honor, como ya te dije tantas veces, a través de nuestros chats privados, que estás haciendo un gran trabajo, no solo dentro de una cancha, sino también afuera. Y eso, la verdad que, bueno, en los tiempos que corren y con los tiempos tan cortos que tenemos, la verdad que es bárbaro. Gracias, Edu. Vos sabés que, de verdad, Vila, bueno, vos sabés de mi admiración y mi amor por Guillermo, ¿no? Es una cosa sincera, genuina, y nos conectó eso, ¿no? Digamos, yo sabía de vos, pero eh, realmente es el contacto, ¿no? Que nos une. Así es, así es. Así que bueno, acá estoy para lo que necesites. Ya son las 8 y pico de la noche acá en España, así que estoy disponible. Perfecto. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están 2 años? Vos te ibas, hablamos en abril del 2024 y me acuerdo que me dijiste, en un mes nos vamos. Sí, así Pasaron fue. casi 2 años, Edu. ¿Cómo ha sido ese proceso de, No, de- de- bárbaro, bárbaro. La verdad que fue, sí, fue el 13 de mayo cuando llegamos acá. No tuve mucho para pensar porque 2 días después me fui a Barcelona al Congreso de coleccionistas de historiadores y coleccionistas de tenis de acá de España, la que la pasé muy muy bien, o sea que no me dio tiempo ni a acomodarme, ya estaba otra vez haciendo cosas y después, bueno, nada, extrañar un poco a lo que es la familia, la que quedó, ¿no? La Argentina, por supuesto, a los amigos, pero bueno, acá se van haciendo nuevas amistades, he recorrido bastante España y la verdad que el desarraigo está, pero uno se va acostumbrando porque cambian también las condiciones de vida, vos lo sabés muy bien. Y bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos con los hijos ya cerca, en realidad vinimos por los hijos, ¿no? Que estaban todos desparramados por el mundo, y estábamos a 14.000 kilómetros, ahora estamos a nada, a una hija a 15 minutos, a otro a 35 minutos en avión, el otro a 3 horas en avión, así que estamos mucho más contentos. Ahí te manda muchos saludos Richard Aguirre de Bolivia y otros amigos que saludamos y le agradecemos a todos. Desde antemano, saludos y gracias a todos. Edu, ¿se extraña algo de nuestra cultura o no? O ya más allá de lo que me has contado recién. No, bueno, no soy el primer argentino que viene a vivir a España, ¿no? Por supuesto, debo ser de los últimos. Sí, a una edad ya avanzada, ¿no? Generalmente las pruebas estas que se hacen en la vida son cuando uno es mucho más joven y ya pasado los 60 años cuesta mucho más, no sé si adaptarse, pero sí encontrar, bueno, lo que uno quiere hacer con las posibilidades locales, ¿no? O sea, hay que adaptarse a eso. El idioma, por suerte, mucho no hay que pensar. Entonces, todo lo demás, lo que más me conmueve a mí es mucha solidaridad de los españoles, que no esperaba tanto. O sea, la verdad que la pasamos muy bien. Tenemos grupos también que tienen mucho que ver con el tenis. Hay algunos argentinos también que están acá, entrenadores, jugadores. Entonces es como que no extraño mucho ese tema. Si bien las coberturas cubro el Challenger de Montemar, que se hace acá en Alicante, que ganó Fabio Fognini el año pasado, este año no me acuerdo quién, pero son cositas así que hago, ¿no? Porque estoy enfocado más que nada en lo que es el tema Vilas ATP, el tema del libro, de la biografía de él, en algunas charlas que estoy dando acá en España, bueno, en fin, en eso. Bueno, y María Luz está también adaptada, está Sí, 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 sí. Todo, todo, todo todo bien. bien, todo bien. ¿Juegan al tenis?
No, ahora yo empecé un poquito, porque donde vive mi hija hay canchas, es una urba, pero la verdad que nada, me empieza a doler el codo, en fin, todos esos achaques que siempre, porque yo quiero entrar y creo que tengo 25 años o 20 años y le quiero pegar con todo y bueno, y no es así. Por suerte, bueno, ahora viene uno de nuestros hijos que vive en Manacor, es el instructor en la academia de Nadal y viene ahora unos días en marzo. Estuvimos hace 10 días allá en Palma, bueno, en Palma, en Manacor, pero está dentro de Palma, y la pasamos muy bien en la academia, que es un lugar excepcional, realmente hay que ir a visitarlo, hay que estar ahí unos cuantos días para tomar algún cursito ahí. Mira, Edu, bueno, vamos a hablar obviamente de Guillermo, de Vilas, pero quiero preguntarte de la Copa Davis, que recientemente hubo jornada. Eh, Hubo en Argentina jugadores que renunciaron, no jugaron. Eh, Vilas, hablando de Guillermo, que él tuvo tanta conexión y nosotros tuvimos tanta conexión con la Davis a través de él. ¿Alguna vez le dijo no a la Davis? No, en esa época, acordate que había series que eran, bueno, local y visitante, era intercalados, ¿no? En la historia, cuando te tocaba un partido contra los Estados Unidos como local, después tenías que ir allá y viceversa. Realmente se daba cuando estaban en el grupo mundial. Y Guillermo cuando empezó a jugar, la verdad que no, prácticamente no, solamente digamos que no lo convocaban, o sí lo convocaban, pero prescindían de él cuando el partido era ganable sin él. Entonces sí, él como que faltaba. Pues ya con los que estaban, con Ricardo Cano, con Lito Álvarez, con Julián Anzábal, con los que estaban en ese momento, incluso Fernando de la Fontana, Mm. después, bueno, con Batata, ahí como que no necesitaban siempre la presencia de quien estaba ubicado 2, 3, 4 en el mundo. Y después, bueno, cuando él se retiró, ya en 1984, que jugó por última vez en Alemania, le había dicho que no, después de ganarle, te acordás, a McEnroe en el 83, en el Buenos Aires, aquel partido impresionante, creo que fue 6-4, 6-0, 6-1, al que era número uno del mundo, después dijo que él ahí ya no jugaba más, pero el equipo argentino quedaba en una situación complicada, posible descenso, y había que jugar creo que era Stuttgart, y él, que ya había dicho que se retiraba de la Copa Davis, jugó esa serie para mantenerla en categoría. O sea que estuvo hasta el último minuto todo lo que pudo hacer, sí, sí lo hizo. Esto no es ser condescendiente con él, sino contar lo que es la historia. No, no, exacto, exacto. Hubo muchos jugadores que seguramente a través de la historia lo hicieron. Y bueno, cada uno sabe, ¿no?, lo que hace. Las garantías, Edu, que la gente no sabe. A veces escucha, por ejemplo, escuché hablar al organizador del torneo de Argentina, manager, en una entrevista que le hizo Nicolás Arano, un periodista argentino, y decía, nosotros, es todo dinero, nosotros contratamos a los jugadores. Dice, es un contrato. Él dijo esa palabra. Entonces, van, los tratan de convencer, obviamente es difícil para ellos decir qué va a pasar en febrero del año que... Este año el torneo de Argentina realmente estuvo muy venido a menos en figuras y calidad de juego, a mi entender. Pero yo escuchaba, le pagan tanto para que vaya a un torneo. ¿Eso es así, Eduardo? Sí, es algo que, bueno, hubo un caso testigo muy importante que justamente lo toca a Vilas también, 1983, garantías en Rotterdam, creo que eran por $60.000, que después, bueno, hubo juicio, fue la época que Vilas bajó del ranking porque Mm. tuvo que dedicarse mucho al tema de ir a los Estados Unidos por el tema juicio, ir a Rotterdam, volver, ir, volver, tomó mucho el Concorde en ese momento para no perder tiempo. Después terminó, bueno, que no era culpable, tuvo que pagar aún así una multa por la percepción de culpabilidad, pero su nombre quedó como limpio. Ese fue el caso testigo. Pero lo habitual es que, bueno, que solo los top jugadores, digamos, o estrellas globales, obtengan una garantía. Hoy ya es totalmente normal, no es que se paga bajo la mesa como se hacía en aquellos años, ¿no? El resto de los jugadores no recibe ese tipo de pago, porque su presencia obviamente que no mejora el valor comercial del torneo, no corta tickets, ¿no? Y las cifras que no son públicas y tampoco se están obligados
los dueños de los torneos, los directores, a reportar nada a ningún ente. Todo se negocia por vía privada. Y bueno, las superestrellas pueden cobrar muy por encima, quizás, según el torneo, ¿no? Del $1.000.000, $200.000, $500.000, $300.000. Para jugadores que están en el top 10, en el top 20, en el top 30, también hay cifras que pueden llegar a las 6 cifras, ¿no? Pero obviamente que depende, son casos muy, muy puntuales y que solo lo conocen los directores de los torneos y los que negocian. En torneos grandes, vos sabés que los Masters 1000, los Majors, ahí obviamente que estos pagos en general no existen porque la participación de los top está como garantizada, ¿no? Por los puntos que da el torneo, por las normas que tiene el Tour de la ATP. Esto en los años 70, 80, bueno, era bastante inusual, digamos, ya a partir de 1968, cuando empezó la era abierta, ahí sí, ¿no? Que se empezaron a cobrar los prize money en forma oficial, entonces eso como que abrió la puerta del dinero fuera de los premios. Entonces ahí sí hubo pagos que se hacían bajo la mesa porque no estaban autorizadas las garantías. Jugadores que habrán cobrado, no lo sé, porque no tengo los recibos. Pero bueno, en principio lo que pasó con Guillermo en 1983 fue eso, que el Pro Council tomó el caso como caso testigo y hubo también digamos, como una carta de redención de muchos de los grandes tenistas del momento pidiendo que lo dejaran en paz a Guillermo. Hoy te digo que los majors no hay garantías, es obvio. Tiene un price money que está en 3,5 millones, creo. Una primera rueda está en 80.000, $120.000. Entonces, como que no hace falta. Los Master 1000 sí. Si bien el campeón creo que cobra 1,5 millones, una cosa así. Una primera ronda ya baja, está en los 20.000, $30.000. Ya en los ATP 500 y los 250 la cosa cambia, ¿no? Tener un top 3, top 4, top 5 mundial tiene una garantía muy, muy alta. Un top 5, no sé, estoy diciendo cifras que no me constan, ¿no? Pero puede estar en el $500.000 y un top 50 puede estar en 50.000, $150.000 bueno, para que estén en el torneo y precisamente el torneo tenga más atracción. Claro, en este caso los locales, en este caso, por ejemplo, Argentina, que contó con Cerúndolo, que está entre los 20 y pico del mundo, jugando un 250, es como que no. Bueno, por ahí lo hizo igual, lo haría igual, no lo sé, no me interesa, pero me imagino que si, imagínate, no fueron y no hubiera estado Cerúndolo, el torneo que se reduce a Fonseca, ¿no? Al brasilero, que pobre, le fue mal en primera ronda, o sea, Sí, la bueno, final pero es esos como decís vos, claro. son circunstancias. Estaba Musetti, que era una atracción, un top ten. Estaba Gael Monfils, que lamentablemente, bueno, creo que estuvo enfermo, que también es un atractivo. Quizás perdía en la primera rueda, pero es un atractivo para el torneo tener una figura así tan convocante. Pero bueno, el año anterior fue Zverev, perdió también, creo que en segunda, con Cerúndolo. O Fue sea, muy, nada perdón, fue está. muy criticado porque él habló de la cancha, habló de la gente que Sí, hablaba sí, y todo. bueno, esas son cosas que son de cada jugador, ¿no? Pero lo que te digo que lo que encierra un torneo, yo estuve en la organización del ATP de Buenos Aires del día uno tuve 18 años seguidos, así que conozco el tema muy interno, y sí, uno pretende de que estén todos, ¿no? Que esté Sinner, Alcaraz, que esté Sí. Connors, que esté Borg, McEnroe, Vilas, que sí, todos, o sea, pero no se puede. Entonces, creo que ahora, bueno, pues se puede dar un paso importante con la visita de Gaudenzi a Buenos Aires este fin de semana. Puede ser que se haya hablado del tema de quizás subir a un 500, que ya serían dos ATP 500 en Sudamérica, junto con Río, y eso le daría más posibilidades a los organizadores para que contraten, ¿no? Estrellas para que bajen a Sudamérica y puedan jugar dos torneos seguidos. Va a conspirar, por supuesto, el ATP 1000 que se está poniendo ahí en Arabia Saudita, ¿no? Que va a ser en febrero, todavía no saben la fecha. Eso va a conspirar con la juntada de jugadores entre los top, ¿no? Los top 10 por lo menos que puedan bajar a Sudamérica.
Y además, Edu, muchos jugadores que más allá del dinero planifican seguir progresando y en este caso jugar en pistas duras, porque ahora se vienen los Master 1000. Digamos, dicen, no, prefiero entrenarme, ya jugar, ¿no? En los torneos en Europa Sí, sí. o en Asia, porque no ven sentido jugar en polvo de ladrillos y después vas a venir a Miami y te agarran a palos, a Indian Wells, ¿no? Sí, sí, eso es algo que ya es histórico, ¿no? Si bien el circuito es muy exigente, también lo fue en los 70, en los 80, en los 90. O sea, no es que cambia eso. Si bien ahora hay mucho menos torneos, estaba escribiendo para el libro el otro día que creo que en el 77 se hacían 93 torneos y ahora se están organizando unos 58, creo que eran. O sea que hay mucho menos torneos de los que eran antes, ¿no? Entonces hay mucho menos semanas también que se superponen torneos. Creo que hay solamente 19, solamente es bastante, 19 torneos en polvo de ladrillo y en los 77 eran muchísimos más, creo que eran 37 sobre canchas lentas, tomando en cuenta el clay Perdóname, y ahí el polvo, ¿no? te interrumpo, no, digamos agregando, no cambiando de tema. ¿Por qué crees, vos que has viajado tanto, que disminuyeron los torneos en polvo de ladrillo, Eduardo? No, en general tiene que ver, o sea, las giras están, o sea, hay gira a principio de año y después ya, bueno, cuando viene Roland Garros, Roma, Monte Carlo, o sea, que eso siguen estando, no es que, pero quizás tiene que ver mucho con el tema climático también, hay muchos torneos indoor, hard indoor, que antes no había, hay muchos también outdoor indoor, ¿no? Outdoor hard, entonces creo que es una tendencia también, no sé, debe ser porque los jugadores prefieren jugar más en canchas de un nivel parejo, pero la verdad que no lo estudié el tema. Está bien. Sí, Y en sí Asia, sé, ¿no? En Asia juegan sí, en rápida, todo claro, rápido. claro, es todo rápida, estos Master 1000 que se van a hacer en Arabia también en hard, o sea, tiene mucho que ver eso. Pero bueno, el pueblo de ladrillo, el clay va a seguir existiendo. Hay un mayor que es en cancha lenta, que eso una vez hablábamos también con Guillermo para el libro, decía qué hubiera pasado si en vez de si Forest Hills, que era clay en su momento, bueno, que era césped, después pasó a clay, Vilas ganó el 77, el último torneo en clay en Forest Hill, y después pasó a hard. ¿Qué habría pasado si por lo menos 3 de los majors fueran en cancha lenta? O sea, ¿cuántos majors tendría Rafael Nadal? O sea, ahí también tenés como una diferencia. Hoy tenemos, bueno, uno solo en césped, uno solo en polvo y dos en hard. Entonces tienen como que prevalecen jugadores como Djokovic, que pueden ganar en cancha de cemento, ¿no? Entonces, creo que Claro, hay una. Si sería justo hacerlo uno en cada superficie, pero bueno, ¿quién cambia, no? claro, tenés dos en rápido. Edu, bueno, a mí me preguntaba Cristian Carolo, que fue jugador de tenis muy bueno, todavía juega, es piloto comercial en Argentina. Cristian, una gran persona, tuve la posibilidad de entrevistarlo, hablar de aviones, que me encanta también. Y me decía que te pregunte, ¿por qué hiciste lo de Guillermo? ¿Qué te motivó? ¿Qué te conectó? Claro, me dices una pregunta simple, pero él quiere saber, es fan de Vilas, es del Buenos Aires Lawn Tennis, él es socio, juega todos los días en la cancha, dice, entrar a esa cancha es mágica, es una cosa que te eriza la piel. Eh, Pregúntale, Eduardo, ¿por qué, qué le motivó a hacer toda esa pelea, esa lucha, ese esfuerzo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, van 20 años ya que estamos con el tema. Yo empecé, siempre se discutía el tema de si Vilas había sido o no el número uno del mundo en 1977, que fue su temporada más frenética, todos lo sabemos, 134 partidos ganados, 16 títulos, la racha de 53 partidos en canchas lentas, los 46 en todas las superficies, son marcas que no son difíciles de que se superen hoy en día, ¿no? Porque se juegan menos torneos, los jugadores juegan menos torneos, entonces es muy difícil que eso se pueda superar. Recordemos que algunos me dicen, no, pero Nadal tiene 81 partidos en canchas lentas. Claro, él lo hizo en 3 temporadas. Vilas lo hizo 53 en una. O sea, son dos récords distintos, no hay que mezclar. Y después, bueno, cuando estuve viendo el tema de que por qué no era número uno en el 77, pasados muchísimos años, ¿no?
salió lo de Yvonne Goolagong, que fue el 28 de diciembre de 2007, donde salió la noticia de que le iban a dar el número uno después de 31 años, que fue una investigación que hizo un periodista también británico, John Dolan, y yo lo conocía de las coberturas, ¿no? De los grandes torneos, y dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué a Yvonne Goolagong le reconocen esto? La WTA lo hizo en forma express. Si te digo cuánto tardó John Dolan en que le dieran el número uno a Yvonne Goolagong, no lo vas a creer. Son 20 años que yo sigo con este tema. Él empezó el lunes y el viernes le dieron el número uno. O sea, tardó 5 días, nada más. En ese momento estaba presidente, era Larry Scott, que fue jugador en los 80, incluso jugó con el circuito con María Luz, son de la misma edad, y era el presidente en ese momento de la WTA, y dijo, si nos falta una, o sea, corresponde que le demos el número uno, y le dieron la copa de número uno. No sé los arreglos internos o confidenciales, se lo pregunté a John Dolan, pero me dijo que no podía decir nada porque era confidencial. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé con la investigación. Digo, a ver si Vilas no fue número uno en algún momento. Obviamente me enfoqué en el 77, como diría cualquiera, por la temporada tan increíble que tuvo. Y los números, las primeras cuentas que yo hacía, por supuesto a nivel periodista, no a nivel matemático, no a nivel científico, los números, bueno, se me complicaba mucho. Y entonces ahí fue cuando María Luz consiguió, a través de los foros de tenis, a un eslovaco, que no se animó, pero recomendó a un rumano, y ese es el rumano, bueno, Marian Chulpan, que es el que me ayudó a hacer todo este tema. Es un tipo que es programador, bueno, no me acuerdo todo bien, ¿no? Pero es especialista en automatización robótica, ingeniería electrónica, es de la Universidad creo que es la Politecnia de Bucarest. En fin, él fue el que llevó, ¿no? Junto con la trazabilidad de datos que habíamos conseguido nosotros, llevó todo esto a un nivel muy, muy, muy alto, de mucha precisión. Es más, en un momento estábamos en el 92% de precisión, y yo decía, bueno, estamos muy bien, tenemos todos los resultados muy, muy, muy justos, y decía, no, estamos un 8% abajo. O sea, es un matemático, ¿no? Entonces tiene un coeficiente muy, muy intelectual, muy alto. Entonces dijo, tenemos que llegar al 100. Entonces me exigió que consiguiera muchos de los resultados que estaban faltando. Y en ese momento me daba, no solo Guillermo Vilas, nos daba Guillermo Vilas número uno, sino también Arthur Ashe, durante una semana después de ganar Wimbledon en 1975. O sea, ese mismo año como que encontramos a dos número uno perdidos. Pero me faltaban 3 torneos encontrar todavía, porque no es que lo buscaba en Google y estaban todos los resultados. Tuve que recurrir a ex directores de torneos, vía email, conseguir los contactos. Varios estaban muertos, o sea, habían fallecido. Me comuniqué con la familia, algunos hijos buscaron en sus papeles y encontraron algunos de los cuadros que su padre había hecho a mano de los torneos de entonces. No me acuerdo cuál es ahora, pero tipo Indianápolis, Rotterdam, bueno, en fin, Minnesota, no sé. Y bueno, fui completando los 22.545 resultados, que son los que abarcan toda la investigación, de 542 torneos y 280 semanas, 1973-1978. Y bueno, y me enfrasqué en eso como periodista. Esto es una investigación, empezó como investigación periodística, pero después yo no me alcanzaba lo que yo tenía y tuve que recurrir a un científico, y ahí apareció Marian Chulpan, que bueno, que fue el que creó programas específicos para correr todo lo que habíamos hecho. Pues si lo pasamos a un Excel, toda la investigación tiene 313.000 filas, para que te des una idea de lo que fue la investigación con los datos reales, ¿no? Lo que había pasado en las canchas, que es todo, primera rueda, segunda rueda, octavo de final, cuarto, semifinal, poniendo los puntos absolutamente a todos, cosa que la ATP no tenía y no tiene todavía en su base de datos. Hay ruedas que los jugadores no recibieron puntos.
Entonces, bueno, eso falta, o sea, falta. La historia no es que la estamos reescribiendo, como dijo el presidente de la ATP en ese momento, sino que estamos escribiendo la parte que falta. Y bueno, y faltaban muchas cosas. ¿Cómo está hoy, después hablamos en el 2020, Edu, cuando salió en Netflix el documental? eh, que entre paréntesis, antes de completar mi siguiente pregunta, ¿estás, después de 6 años, prácticamente 5 años y medio del documental, estás satisfecho con el resultado obtenido? ¿Tuvo éxito ese documental? Bueno, sí, estuvo primero en Latinoamérica durante una semana, la primera, la del estreno. Recordad que se estrenó en 192 países en simultáneos. No es que me enorgullece decir que tengo un documental en Netflix, sino que eso sirvió un poco para visibilizar el tema este, ¿no? Y realmente, bueno, pasó, vos sos testigo del tema de las entrevistas, que llegaron, no me acuerdo a cuánto, a 160 y pico, durante un mes, que fue caótico, humanitariamente hablando, porque me quedé sin voz, bueno, durante muchas veces. Me acuerdo una fatal que fue con la BBC de Londres, para la radio, que no pude hablar más. Como estaba hablando y me quedé así, así, y no me Y, salía nada. y tuvieron que Y, cortar. y tuvieron que cortar y lo hicimos al día siguiente. Jengibre, miel y todo. Mirá, De- de tanto que hablabas para de- entrevistas. claro, hubo días que hice 20 al día, como si hiciéramos de esta 20 Sí, es en muy un día. agotador Entonces, esto. La gente cree que es estaba, fácil. no, estaba viviendo, viví, te digo, 45 días solo para hacer entrevistas. Lo manejaba la gente de Netflix Los Ángeles, la de prensa, ¿no? Entonces como que me coordinaban y al principio me decía, mira, tengo 10 entrevistas, ¿podés? Sí, ¿cómo no? Decía yo. El tema está que al quinto día me decía, tengo 18 hoy. Y bueno, a veces lo hacía por teléfono de línea y en la misma llamada me quedaba 1 hora y media porque me iban pasando. Bueno, ahora vamos con La Nación. Oh. Ahora, esperá, vamos con Clarín. Y Bueno, ahora tenías vamos con... que responder prácticamente lo mismo a todas. Era más o menos, sí, algunos no, algunos eran con preguntas muy inteligentes, otros más normales, otros más comunes, pero sí, pasé por todas, Y por vos lo sos que te periodista, imagines. vos sabés darte cuenta si te están... vamos a hablar sinceramente, si la entrevista es un embole o no. Sí, pero eso básicamente era como el boom de un documental en Claro. Netflix, o sea, con una denuncia de que a Vilas le deben semanas como el número uno, entonces tenía mucho que ver el tema humano también, la obsesión de un jugador, el tema de que por qué lo hice, por qué yo no es que me hice amigo de Vilas no sé, para alardear de eso. Yo no fui amigo de Vilas cuando Vilas fue el número uno del mundo. Yo fui más cercano a Vilas cuando ya estaba retirado y cuando ya su teléfono ya no sonaba todos los días, y no aparecía en los titulares de los diarios todos los días como antes. O sea, yo fui en esa etapa. Entonces, bueno, las críticas que hay siempre, y lo sabes bien, bueno, ahora pasó con el tema de lo que dijo Mats Wilander, Hablanos de sí, eso, por favor, porque hay gente que no sabe, ¿no? eso pasó creo que el 8 de febrero, hace muy poquito, en Clay Tennis, un sitio que dirigen Sebastián Fessi y Sebastián Varela. Y ahí dijo, bueno, como Vilander dijo que cada día que pasa sin corregir el tema del número uno es una justicia mayor y que es un error histórico. O sea, y no solo habló como una leyenda, como lo que es Vilander, sino que le puso, creo, ¿no? Un peso moral enorme a este tema. Igualmente, bueno, todavía siguen apareciendo algunos foristas desacreditando, ¿no? El trabajo, cuestionándolo a mí, a Vilas, como es a la investigación, a su ranking, a su carrera. Obviamente que no puedo impedirles que duden y está bien que algunos desconfíen, por supuesto, porque esto debe ser totalmente objetivo, no parcial, en defensa de Vilas. El reclamo comenzó después de la investigación, como te dije antes, periodística, que cuando me superó desde mi posición, bueno, contó con la colaboración del matemático, ¿no? De Marianne Schulpan. Y llegamos a conclusiones al encontrar todos los datos que consideramos que estaban perdidos y eso presentamos a la ATP. Esto es muy simple.
O sea, por ahora la investigación solo está en manos de la ATP. O sea, son 6 tomos de investigación, de pruebas, más de 1.200 pruebas, y la ATP ya dio su negativa y varias veces, porque tiene su punto de vista sobre esta historia o sobre la historia del tenis profesional. Nosotros presentamos otro enfoque desde lo numérico, que coincide con lo que pasó en los torneos de los años 70. O sea, hemos pedido nuevas revisiones y esperamos demostrar todos esos errores y que sea homologado. Entonces, bueno, ya como que no debería haber estos argumentos de los foristas o de quien sea, porque solo vale la verdad y sobre eso nos paramos en estos casi 20 años, ¿no? Ahí también antes me preguntaban en privado, pregúntale a Eduardo de Jimmy Connors, que fue involucrado, aparte gran rival de Guillermo en esos años, este, semifinales, Masters, todo, Grand Slams, especialmente en el US Open, ¿no? Se enfrentaron varias veces. ¿Qué dijo? Tú contaste en la primera entrevista que el día que te ibas a encontrar con Jimmy Connors se paró por el lockdown por la pandemia. Sí, el 17 de marzo de 2020. Exacto, Sí, eso lo sí, contaste todo en la primera, me acuerdo, lo escuché de nuevo y contaste sí. todo. Ahora, si hoy, que no hay pandemia, no hay lockdown, lo llaman a Jimmy Connors a través de Brett Connors, ¿no? Que es el que le maneja todo su hijo, y Brett, queremos un interview. ¿Ellos aceptan? ¿Dicen que sí? ¿Dicen que no? Eh, lo que se habló en su momento, hace 6 años, ¿no? Ya, era como que al final de todo el tema, bueno, que el camarógrafo no quería ir por el tema del lockdown en Montecitos, en California, que era cierto, ¿no? Porque todos vivimos eso. Era más que nada cuando llegamos a la última parte, que era bueno que mande un audio, ya cuando no sabíamos qué hacer. Bueno, Brett Connors dijo que Jimmy Connors como que no recordaba bien todo el tema del ranking de esos años, que no quería hablar de algo que no tenía como documentación interna en su cabeza, entonces como que no iba a servir mucho. Claro, pero Esa perdón, fue, Edu, pero así como Becker, Federer, Nadal, aparecen Rod Laver, bueno, John Tiriac, que fue entrenador de Guillermo, digo, ¿vos crees que Connors también hubiera hecho Vilas, mereció ser el uno, más allá de desconocer los números? Difícil, ¿no? no, no sé. O sea, él, por supuesto que podía hablar y estuvo dispuesto, o sea, estuvo dispuesto para el documental para hablar, pero quizás no de la parte técnica. Si hubiese sido, nada, que fue un gran rival, que todo eso sí. O sea, hoy mismo se puede hacer una entrevista si él la quiere conceder, pero que hable específicamente del tema del número uno, como lo hizo Villander, por ejemplo, Borg, lo hizo Borg, lo hizo Becker, lo hizo Rod Laver, diciendo, bueno, miren de qué nacionalidad es Vilas para ver si fue número uno o no. Eso está en el documental. O sea, y nosotros tenemos aparte el crudo, ¿no? De cada una de las entrevistas donde se habla muchísimo más. O sea, Laver habla mucho más. Y es Rod Laver. Entonces creo que esas cosas eh, tienen que ver con lo que es cada uno, lo que quiere decir, qué cosas tiene adentro suyo. No sé, eso la verdad que no puedo hablar por Jimmy Connors. Sí sé que, bueno, que estuvo dispuesto y él podía haber hablado como cualquier otro, pero no específicamente del tema ranking, porque según él dijo que no recordaba. claro, y John McEnroe, que fue gran rival de Guillermo, especialmente en la Copa Davis en Argentina, él aparte es un hombre de los medios, terminó trabajando años y años en televisión, él no hemos escuchado tampoco pronunciarse tanto de, sí, debió ser, mereció ser número uno, Sí, debió... no sé, no, la verdad que no sé. Ahora sé que Clay Tennis tiene intenciones de preguntarle lo mismo que a Villander. Quizás tengamos una declaración pronto. John McEnroe fue muy amigo, muy cercano de Y eso, Guillermo. Edu querido, ¿eso crees que pesa para la ATP o no les Uf, interesa? para mí sí, y Ah, mucho. sí. Y Sí, pero ¿por sí, qué sí, sí. no? ¿Por qué? Pero si no pesó lo de Rod Laver, Bjorn Borg, ¿no? Aparentemente. No, quizás, bueno, esto salió un documental donde estamos denunciando que hay una falla, y la ATP no dijo nada, o sea, pero también tiene que ver con el silencio institucional, ¿no? Como mejor silencio antes que contestar. Creo que tiene mucho que ver con eso, si no tendrían que haber hecho una demanda, porque estamos mintiendo.
y no se hizo nada. Pero tiene que ver mucho con eso, como que las instituciones a veces como que duermen en un mar de tranquilidad, que es mucho mejor, ¿no?, que salir a contestar algo. Mira, Este, Edu, dos personas de Paul Forsyth, un gran entrenador que trabajó 35 años mano derecha de Nick Bollettieri, dice, peruano, radicado acá hace muchos años, dice, cuando trató de regresar con Nick, vio un Borg. Y José Lambert, él dijo que Vilas había sido el número uno. Eso fue en el año 93, creo, ¿no? Que Borg volvió 92, 93, por ahí, por quiso ahí, volver. sí, 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 sí. Bueno, dice que él lo dijo en la academia, Vilas fue número uno. Sí, bueno, pero son cosas relativas porque los jugadores no tenían total acceso a las planillas en ese momento. Eran las planillas esas grandes así de computadora con los Claro. agujeros en los costados, que hoy se pueden ver planillas de la ATP de los 70. Yo tengo como 15 planillas de esas, por supuesto copias, ¿no? Pero de las originales. Estoy mirando así un poco a la pantalla porque me llega un mensaje por WhatsApp en la computadora, pero no lo quiero ver. Este, bueno, no sé qué estábamos diciendo, que No, no, como que tiene que de ver, Borges, jugadores que, sí, claro, que tiene mucho que ver también con la amistad que tenía uno u otro. claro. O sea, Borges, evidente que dijo que Vilas había sido número uno en su época, que era un rival tremendo para Mm. jugar en cancha lenta. Bueno, McEnroe ni hablar. Siempre recuerda la paliza que le dio ese partido que comentamos 15 antes. games seguidos ganó Guillermo. Sí, que me acuerdo, yo estaba ahí en la cancha cuando ganó en el 5-0, ganó un game McEnroe y levantó, bueno, como si hubiese ganado Wimbledon, porque había ganado un game. Fue una de las grandes palizas que él tuvo. Después, bueno, obviamente se hicieron muy, muy amigos a través del tema música. Fueron a conciertos juntos, tocaban incluso en escenario juntos. Bueno, McEnroe es el que escribió el prólogo del libro, de la biografía de él, que espero que salga cuando termine todo este tema. Lo estoy corrigiendo todos los días, te aclaro. Voy reescribiéndolo, el libro no es el mismo que el que empecé en 2014 con él, es otro libro, pero bueno, tiene mucho que ver con Pero esto, ¿no? obviamente mantenés todo lo que él te dijo. No, 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 lo de él es intocable. Claro, es de él, Este, claro. si lo de él es de él, el prólogo de McEnroe es el prólogo de McEnroe, no se cambia ni una coma, pero sí todo el tema estructural, ¿no? Es un libro que no va a ser fácil de leer, tipo open, de Agassi, que no es fácil de leer. Perdón, Eduardo, ¿está escrito en primera persona o...? Por eso es tan complicado. Está escrito todo lo que es él en primera persona, pero con omnisciente, o sea que yo voy explicando un poco qué es lo que va a decir, pero soy el autor. Después hay 10 notas del autor, que no es común, pero sí es algo que en algunos libros se hace, que el autor aparece cada tanto. O sea, yo cada 10 capítulos, son 75 capítulos, yo cada 10 capítulos hago una aparición para contar cómo va yendo la cosa personal, ¿no? Entre él y yo, en cuanto a la biografía. Y ahí, bueno, él habla mucho también dentro de mis notas de autor, es el 50% él y 50% yo. Y después está el postscriptum, que es el final, donde yo cuento, bueno, qué pasó después de que terminamos de hacer el libro juntos, que tiene mucho que ver también con el tema emocional, ¿no? Y más después con su tema de salud, que se mezcló un poco en el último tiempo, ya estoy hablando de 2016, 2017, entonces eso como que lo voy expresando, porque también creo yo que escribir una biografía y no contar los últimos años del biografiado, o sea, que generalmente las biografías son todo esplendor, todo éxito, pero nadie cuenta y cómo fue su vejez, cómo fue te digo en biografías, ¿no? de grandes personajes, que muchas veces no se cuenta cómo termina, o sea, cómo es el día de hoy, cómo está, si es que no murió el personaje, ¿no? O sea, cómo está hoy. Eso es algo que no se cuenta, por supuesto que no puedo entrar en detalles que son más bien familiares, porque no lo voy a hacer, no me corresponde, pero sí contar qué es lo que percibí estando con él,
cuando su salud empezó a andar un poco peor. Entonces, esas cosas creo que suman a una biografía y tienen que ver con la percepción mía junto con él. Él, vos sabés que se abrió mucho. Cuando él me pide que le haga el libro, que fue en enero, creo que fue el 14 de enero de 2014, yo me moría por escribir el libro de él, pero no se lo iba a pedir, es obvio, para no recibir un no. Y él me dice, bueno, quiero que escribas mi biografía. Digo, bueno, ok, lo pienso y te digo. Este, Claro, Edu, lo que pasa es que los que somos fans de Guillermo, yo me pongo además como mi ídolo, fue no fan, no soy un fan cholulo, este, y tuve la dicha de conocerlo. Uno quiere saber lo bueno, pero como decís vos, también lo malo. O sea, ok, ¿cómo está de salud? Bruce Willis está muy mal, a veces la hija pone post con él, habla de que mi papá está muy mal. Eh, no hay que mostrarlo, ese morbo a veces de querer ver a la persona mal, ¿no? Pero a veces nos confunden con fotos, que la misma familia ha puesto fotos de Guillermo con los hijos, con su señora, y claro, la gente me pregunta, oh, Daniel, a mí me pregunta, pues sabe que soy hincha de él, Daniel, eso es de ahora, le digo, no lo sé, yo no puedo mentir. no, Eh, eso, o sea, yo le manejo las redes a él, es un pacto que hicimos en 2016, van 10 años ya que le manejo, empecé con 2.000 seguidores y o ya va sea, por perdóname, el Instagram lo 60.000, manejás vos, sí, perfecto. y el X también, este, que generalmente lo hago y ahí dice arriba la parte histórica, yo me encargo de la parte histórica, para Perdóname, vos mantener. cuando haces algo, querés poner algo, tenés que pedirle después como autorización que lo vea la esposa para ver si lo No, no, publicás. no. No, no, eso yo obviamente que yo hablé todo con Guillermo en su momento, me dio vía libre, sabía que no iba a poner nada extraño. Sí, cuando es más que nada el tema de cumpleaños y eso sí, eh, la hija mayor me manda fotos de soplando la velita, esto, lo otro, de los hijos, ¿no? Pero después es todo muy serio el tema histórico, que era lo que hablé con él en su momento, de mantener como un legado de Mm. información histórica en esas redes. Facebook ya quedó como de lado, pero por lo menos en Instagram y en X sí, y es lo que trato de hacer, ¿no? Subo constantemente información que tiene que ver con lo histórico, fotos inéditas, que él me dejó, bueno, reproducir de los álbumes que él tenía, y mucha gente, por supuesto, que me pregunta, no solamente como es en las redes de él, sino en las mías, por la salud. Mantengo contacto con la hija mayor para tener novedades de primera mano, pero hay que ser muy, muy cautos, ¿no? Tuve la suerte de estar con él el año pasado en Mónaco, y lógicamente, como todos, tengo un interés genuino en su bienestar, ¿no? Pero hay que entender que esto, bueno, es un proceso, la enfermedad evoluciona como debe evolucionar, siguiendo los tiempos, no sé, naturales de su cuadro, pero todo esto pertenece estrictamente al círculo íntimo familiar. Ellos han decidido transitar este proceso de manera reservada y me parece que lo más respetuoso es acompañar ese silencio, ¿no? Pero él te reconoció. No, bueno, eso forma parte del silencio. Ok, O sea, ok. son cosas, viste, que no, o sea, no es que necesito pedir autorización porque es algo que vivo o viví con él, ¿no? Es un ida y Mm. vuelta entre dos. Yo creo que los últimos 15 años estuve con él, creo que ya pasé, ¿no? Como dije en el documental, antes era de periodista a jugador, ahora de periodista a jugador amigo, y creo que lo considero como un amigo, él me decía eso, me llamaba todos los días del amigo durante 15 años, me invitó a sus cumpleaños. O sea, si alguien no te invita a su cumpleaños, no es tu amigo. O sea, eso, por más que vos creas, que eso me pasó con otros jugadores que yo quería que eran muy cercanos, nunca me invitaron a un cumpleaños. Entonces es como que, o sea, sos amigo, eso me dice María Luz siempre. ¿Te invitó al cumpleaños tal? Digo, no, nunca, entonces no es amigo tuyo. O sea, es algo Claro, no, como no, básico, ¿no? O seguro, sea, seguro, bueno, cosas yo así. fui, habré ido a 10 cumpleaños de él, fuimos no sé, a velorios juntos,
y él no quería ir solo y lo acompañé, o sea, cosas así, ¿no? Entonces como que uno tiene no una intimidad, sino una cercanía distinta a la que, como también tuvieron otros periodistas argentinos, ¿no? Al haber viajado tanto para cubrir sus torneos. Yo llegué un poquito tarde, yo empecé en 1980 con el periodismo, o sea, me hubiese gustado, encantado cubrir los grandes torneos en el 77, en el 78, ¿no? Pero bueno, cubrí los del 80 en adelante. El 82 fue una temporada muy fuerte para él, que ahora que le ganó dos veces a Lendl, dos veces a Connors, cuando siendo número uno al mundo Connors. Pero me hubiese gustado estar en el Masters del 77, la noche de Reyes, cuando le ganó 7-7-5 en el tercero, partido que no se transmitió por televisión, o en la final del US Open del 77. Son cosas que, bueno, la vi por televisión hasta que se cortó el satélite. Después lo escuché a Juan Omoro por Radio Rivadavia. Hasta ese momento transmitía a Guillermo Salatino por el Canal 9, creo que era. Sí, Pero fue perdón, el justo te iba a satélite. preguntar por Guillermo, que hace poco falleció. Sí, sí. Yo crecí escuchándolo a Moro, leyendo a Luis Hernández en el Sí, sí, gráfico, Vinker. eran los tres que estaban más cercanos en cuanto a las coberturas de tenis, ¿no? Empezó Moro primero, después se la adosó no, Moro y Lucho, después se la adosó Salata, y bueno, recibieron todo ese boom, ¿no? Que fue Guillermo Vilas en los 70, fines de los años 70. Y sí, Vinker, lamentablemente, ¿no? bueno, Luis Vinker también hablaba de tenis, sí, él ¿no? fue un poquito después también para el Clarín, pero sí, son los que siguieron el circuito. Este, Después llegamos los jóvenes, que éramos nosotros, ¿no? Pero ya era otra época que ya cubrimos todo Sabatini entero, ¿no? Todo el tema de los Pérez Roldán, Mancini, Jaite, Davín, los Esquiliari, bueno, y después pasamos a la Legión. Todo eso sí lo hemos vivido y con mucha intensidad porque ya, bueno, el tema ¿Y quiénes, cambió. Edu, después se incorporaron, qué periodistas ya en la época de la Legión, eh, de tenis en Argentina, digo, que marcaron una línea, ¿no? Obviamente seria y de... Sí, bueno, son muchos, o sea, porque también aumentaron los medios. O sea, acordate Claro. que en un momento empezó Internet, entonces ahí cambió también todo, cambió la forma de hacer periodismo, la forma de comunicarse, salieron los celulares. Antes era imposible, una Por cobertura de un... curiosidad, yo te pregunto, cuando vos mandabas un reporte, ¿cómo se hace? Hoy mandan un WhatsApp, un video y ya Sí, estoy acá en bueno, el... yo no mandaba reportes, porque yo hacía revista mensual Ah, y radio. Entonces yo estaba en Radio Belgrano con Salata y hacíamos las coberturas vía teléfono, pedir la llamada, collect call to Buenos Aires y nada, esperábamos 15 minutos, nos pasaban la llamada con el operador decía, justo hay dos temas, van a ir dos temas al aire, después sale el presidente de la Unión de Podólogos y después te toca. Entonces vos estabas enganchado con el teléfono esperando a que te den la entrada para hacer tu micro. Había que hacer cola en los teléfonos públicos. O sea, en Flashy Meadow había dos teléfonos en la sala de arriba, que daba al Kurt Louis Armstrong, y dos teléfonos en la sala intermedia, dos. O sea, si no pedías línea, tenías que usar el teléfono público. Muchos a ah. veces pedíamos línea que había que pagarla, ¿no? Y después el tema de los minutos, o sea, nosotros nos dejaba el operador colgado y pasaban 15 minutos, después había que pagarlo en dólares. O sea, cuando llegabas a Buenos Aires tenía, no sé, 37.000 segundos que tenías que pagar. O en minutos Pero digo. básicamente vos dabas resultados, no podías explicar mucho. No, los micros, yo hice mucho para FM Horizonte, Ah, que era más que nada música. Entonces mi micro tenía que durar como mucho un minuto y medio. Tenía que ser conciso, sin equivocarme. Entonces ahí aprendí a no equivocarme cuando salía por radio, que después lo apliqué mucho en CNN. CNN estuve 14 años haciendo el noticiero, CNN en español. Y bueno, ahí eran 5 minutos en vivo, al principio en vivo,
Que es un montón en televisión 5 minutos. Es mucho, pero era el bloque de tenis, ¿no? El noticiero. Y cuando estaba afuera lo hacía desde la computadora por, ¿cómo se llamaba? La otra aplicación, no la que usamos ahora, el Zoom, la que había antes. Y bueno, salía por ahí, en vivo, que me equivocaba algunas veces. Y después ya, a partir de los últimos 4 o 5 años, lo hacía en el estudio en Buenos Aires, ya con teleprompter. O sea, yo pedí el teleprompter porque, claro, me hacían preguntas, pedí las preguntas antes, porque me hacían preguntas que a veces yo no sabía qué contestar, de cosas que habían pasado en el día. Me acuerdo de una grave, que fue un accidente que tuvo Serena Williams, que se abrió la mano, creo, con una copa o no sé qué había pasado, y eso habrá sido a las 4 de la tarde. Yo a las 7 tenía que ir al estudio en Buenos Aires, y en vivo, ¿no? Y me ponen los auriculares, todo, tal, salgo en vivo, me preguntan, bueno, ¿qué te parece? Si se va a recuperar Serena Williams del accidente que tuvo hoy? Claro, yo tuve que inventar. No, bueno, pero ese tipo de lesiones suele pasar en 2 o 3 meses. Estaba diciendo cualquier cosa. Ya se le habían cortado el brazo. O Claro. sea, y yo estaba, entonces, bueno, nada, terminé y salí airoso, no sé cómo, y me preguntan otras cosas, y de repente, bueno, se corta y le digo al productor, viste, no me corte, mira, esto no puede, pero vos estás en el tenis, me dice, no sabés que se abrió la mano con no sé, ¿cuándo pasó? Hace una hora. Bueno, no estoy conectado constantemente para escuchar las noticias Claro. del tenis, porque también vivo, como, trabajo. Entonces, bueno, a partir de ahí, cada vez que yo salía, pedía las preguntas, que eran 5 preguntas siempre, las pedía 2 o 3 horas antes, y yo hacía todo escrito para que me lo pongan en el teleprompter, ¿no? Entonces ahí aprendí a leer el teleprompter y a equivocarme a propósito. Estoy contando secretos No, pero fantástico. de la De esto no profesión. lo hablamos en las otras. Edu, esto tampoco te lo pregunté. En las conferencias de prensa, vos, por ejemplo, ibas a conferencias, me imagino. A todas, en general, de los argentinos, todas, digamos, sala chica o sala grande, según el torneo, ¿Cuánta, según. cuánta gente había, más o menos? No, depende de la categoría del jugador, de la instancia del torneo. Hay salas de prensa grandes, Flashing Meadows, entraban, no me acuerdo, ciento y pico. La sala chica era más, Pero todos no más. pueden preguntar, me imagino. No. Hay un jefe de prensa que obviamente dice vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos, a Pero ver, cómo, vos, a vos. ver, pero te pregunto para saber, ¿y cómo digita? ¿Entro yo, Daniel Spatz, entra Eduardo? ¿Es por categoría, es por jerarquía o por...? Yo hice, ¿sabes cuántas conferencias de prensa hice No, en mi no, vida? contá. 3.000. 3.000. Uh, 3.000 y pico. ¿Las Hice ciento. disfrutabas? ¿Las disfrutabas? No, no. Ah, ¿ves? No, es No, lindo no, saber. no, porque, o sea, yo como conferencia, no que yo di la conferencia, sino que yo No, fui el no, que... moderador de la conferencia, y era muy complicado según la instancia y el jugador, porque Nadal en la Argentina, claro, levantaban la mano 100. Entonces, yo ahí tenía que discernir por categoría de medio primero, trayectoria del periodista, pero todo es en segundos. O sea, porque yo no sé quién va a preguntar. ¿Vos cómo haces? Entonces, ¿Estabas atrás y señalás con el dedo quién puede hablar? no, sí, con el micrófono, yo micrófono, nada el Ah, micrófono, una asistente o asistenta que lleva el micrófono, digo, allá, bueno, sí, vos, sí, tal, y le lleva el micrófono, y ahí hace la me pregunta. imagino la calentura que se deben quedar los que no pueden preguntar. El 80%, sí, lo mismo que no acreditar. A mí en el ATP me llegaban, y Copa Davis también, época de la Legión, me llegaban unos 1.200 pedidos para 80 lugares. O sea, imagínate. Oh, claro. Entonces yo tenía por email en ese momento, las puteadas eran 3 meses. Entonces, que no me acreditaste, que ta. Bueno, también hay cosas buenas que después se me ocurrió hacer el tema de la credencial diaria para, ¿viste? Para darle a los no acreditados, darle a lo menos una posibilidad para que vayan a cubrir un día el ATP o la Copa Davis, no. Realmente era el ATP. Y bueno, y hice eso, inventé eso,
y fue la verdad que muy bien porque podríamos como descomprimir un poco esa masa de los de la gente que estaba indignada, de los indignados, Y, para que pudieran ir. Que tampoco, no sé, imagínate, de 1.200 yo podía llegar, sí, 12 más, 10 más, para poderlos hacer ir una credencial diaria. Que teníamos creo que 2 o 3 diarias. y Entonces, bueno, y Edu, ahí, bueno, perdón, quiero comentar algo sí, dale, que, está bárbaro, es una que es charla. muy bueno, que a uno de los que acredité en ese momento, no voy a decir el nombre, este, eh, que tenía no me acuerdo si era una agencia para editar videos o algo en la época te hablo de Blackbusters, o sea, pre-Netflix, ¿no? Y este señor que lo acredité pudo hacer un video sobre todo el torneo, jugadas, jugadores, primeros planos, todo, editó un video y lo presentó en un lugar. Bueno, ese señor, eso habrá sido en el año 2001, 2002, 2003. Ese señor en 2019, uff, cuesta. No me había quebrado hasta acá, Edu, pero tranquilo, vos sabés que acá esto es una charla. sí. ¿No Bueno, tenés agüita ahí, agua? ¿No tenés María Luna? no, Mario está en el otro lado. Ah, bueno, está un poquito de agua. Espero que no te quedes sin voz conmigo. No, no. Bueno, Bueno, ese señor se juntó conmigo en 2019 en un bar en Buenos Aires junto a 3 productores. Era el director de Netflix en Los Ángeles. Fue el que pidió hacer el documental. mira, qué Ese lindo. señor me dijo, vos no te acordás de mí, pero yo sí de vos. Soy Augusto, vos me acreditaste. Por supuesto que no me acordaba yo. Este, dice, vos me diste la oportunidad de poder hacer un video que me abrió puertas. Bueno, hoy soy el director para Latinoamérica de Netflix. Y este documental lo vamos a hacer. Sí o sí. Bueno, el destino, mirá, por esa credencial diaria, el director general para Latinoamérica, bueno, Mira, esas cosas que se dan. Si yo se lo hubiese negado, en esa posición quizás él se hubiera acordado de mí y dice, bueno, vos no me acreditaste. Bueno, qué linda pasó lo historia, contrario. Edu. Sí, sí. Bueno, y los Hermosa historia. productores, los de Anima Films, que estaban en esa ¿Cuánto? Bueno, una reunión, pregunta que te tengo que hacer porque hay gente nueva que se ha renovado en estos años. ¿Cuánto tiempo duró, tardó desde el primer día hasta que se terminó? lo tengo escrito en el libro, pero era más o menos un poco más de un año fue Un todo. año. Sí, trabajando mucho, nos agarró la de pandemia en el final, bueno, lo de Connors, fue el 17 de marzo, Mm. cuando empezó el lockdown, y nos había quedado afuera McEnroe, que había dicho que sí, pero que tenía que ir, me acuerdo que sí iba a ser en Milán, y después no sé lo que pasó y no se pudo. No es que McEnroe no aparece en el documental porque no quiso, sino porque no se pudo. Y el que estaba afuera todavía, que me costaba mucho aceptarlo, era John Tiriac, que estaba cazando en Namibia, en África, y lo agarró la pandemia ahí. Y en un momento, bueno, dijimos, dejamos sin Tiriac, que era un golpe para el documental, ¿no? Y en un momento, cuando faltaban 3 días para entregar el material, llama a Tiria que dice, se abrió una ventana en Bucarest, estoy diciéndome mañana, se abre el aeropuerto y me estoy yendo. Si quieren, a la tarde hago la nota. Obviamente un camarógrafo en Bucarest en 2 minutos fue en un country de él, un lugar muy lindo por las imágenes, ¿no? que después vi, y es donde aparece él sentado en un sillón muy lindo, bueno, y dijo todo lo que dijo, ¿no? Que Para en la su gente, libro, perdón, en su libro, dice, mi libro de la historia del tenis, Vila fue el número 1, y no me lo quita nadie. para la gente, dicen hermosa charla, una charla exquisita, muchísimas gracias. Eduardo la hace posible. Eh, para la gente que habla, ¿viste? Porque claro, siempre en las películas, en los documentales a veces desconfiamos, aclaro, yo me incluyo, en si es verdad o armada ciertas escenas dramáticas, no las de felicidad, sino las dramáticas, Mm. ¿no? Decimos,
Eso es un show, eso estaba armado. Cuando Guillermo llora, que lo de la cámara, después el final, mirá cómo van del abrazo, está todo armado para... Te digo lo que dicen porque a mí me lo han dicho, yo salté como un lobo feroz, Bueno, mm, pero ahí entró Guillermo Caporaletti, que el otro día nos saludaba, un abrazo para él, y mucha gente. Contarle a la gente que no va a ver que ahora se va a interesar por ver el documental, porque esas escenas le van a despertar, ¿no? Obviamente ciertas dudas si estuvieron armadas o no. no, por supuesto que había un guión, porque si no, no se puede hacer nada. Es una película documental de 1 hora 34, o sea que lleva miles de horas de grabación. Lo que sí sorprendió al director, a Matías Aelburt, es que prácticamente no hicimos segundas tomas, o sea, todas las tomas fueron originales y espontáneas, cosa que no es normal. Yo no hago cine, no hago películas, no hago novelas, nada, No, ¿no? vos Pero no sos actor. claro, no. Entonces, él me decía, no es normal que llevemos grabadas, no sé, 300 horas y no hayamos repetido ninguna escena. Hubo una sola que se repitió 6 veces, una, que la voy a decir ahora, pero todas las demás no. El tema de llevarlo a Guillermo del Brazo no lo voy a explicar, que los que vean sacan sus propias conclusiones. Estamos hablando de octubre de 2019, en Mónaco, caminando por la calle, cerca del mar, todas esas cosas que no voy a contar por qué lo llevo del brazo a Guillermo, del hombro a Guillermo Vilas. Saquen sus propias conclusiones. A mí también me han criticado por eso, y yo te haces el amiguito, te querés hacer el cercano. Bueno, había otras condiciones de por qué lo hice. Y la escena que se repitió es justamente la última escena. La última escena cuando aparezco yo diciendo que él me dijo que yo había sido un milagro en su vida. Y no la pude decir, ¿eh? La dije 6 veces, siempre mal, y no, mirá que no, ahora, bueno, ahora me estoy conteniendo, ¿no? Pero decir, cuando él me dijo que yo fui un milagro en su vida, me lo repitió 30 veces, lo tengo grabado en el celular, porque muchas veces me lo decía cuando yo le grababa cosas. La última que tengo es cuando él fue en 2018, que fue a la Argentina, y le pregunté, faltaban para sus agradecimientos, para el libro, faltaban dos personas, a ver si la incluía o no, y yo le decía, la tenés que incluir, la tenés que incluir, la tenés que incluir. Bueno, al final dijo, ¿pero qué te parece? Sí, no, la tenés que incluir. Bueno, decime algo de ellos. Y le grabé. Y ahí fue cuando me dijo, y no te olvides dice, está el agradecimiento a mí, ¿no? Que él hace, donde dice que vos fuiste un milagro en mi vida. Entonces, es como que ahí, o sea, el que me quiera endilgar de que fue un invento, le pongo la grabación, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Lo mismo que los que dicen que yo le hice una cámara sorpresa a Vila para que él llore y todas esas cosas, no, tampoco. O sea, no le voy a mostrar la grabación completa, donde se ve cuando entra el abogado, cuando sale, cuando tocan el timbre, yo voy en la casa hasta el fondo porque estábamos solos, y abro la puerta, todo eso está grabado. O sea, la grabación siguió durante no sé cuánto, por lo menos habrán sido unos 20 minutos, porque la voz se fue rápido. Y después yo me siento al lado de él y ahí empieza a hablar, así como en una nube, donde él solo sabe qué era lo que estaba viendo, donde sale la escena esa que realmente se Pero refleja en ahí le Netflix. habían dado el número uno, ¿verdad? Claro, claro, Eso es esa lo que no fue entiendo, porque la... sí le dieron o sea, en ese No, momento, no, no. ¿no? O sea, la ATP dijo que sí, que estaba todo bien una vez, que fue esa, en 2016, otra vez tipo 2017 y otra vez 2018. Incluso dijeron, bueno, que la copa estaba lista, que la habían Oh, mirá. mandado a hacer, solo ver qué día se podía entregar y ahí fuimos diciendo, bueno, tal día, no, tal día, no, tal día. Y al final nunca más respondieron. O sea, que quedó en la nada. O sea, que lo negaron 3 veces. Y bueno, y después llegamos a la última parte, que fue todo lo que está
lo que se presentó últimamente en la parte legal. Ahora estamos muy, muy fuertes también. Yo viajé a Madrid hace unos 15 días para reunirme con los abogados, presentar nuevas pruebas, en fin, unas cuantas cosas bueno, para que se defina esto, ¿no? Para ver si Edu, pueden dar eso te otra pregunto, ¿no? revisión. Claro, te pregunto, obviamente te lo debe preguntar todo el mundo, gente cerca tuya, ¿y cuándo? Esto no va a ser eterno, en algún momento van a tener que, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Qué nos podés contar vos? Obviamente es un tema muy, muy delicado, muy legal, muy personal. Sí, 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 bueno, eso. Acordate que esto no se trata de una interpretación ni de un relato. Se trata de datos verificables. Buscamos, encontramos, expusimos y lo que surgió, la verdad que no coincide con la historia oficial. Frente a eso, la única respuesta válida es que si lo quieren refutar, tiene que ser también científica. O sea, y la ATP, ni la ATP ni los foristas pueden decir algo. O sea, no, ninguno hizo eso. ¿Y cómo Nadie se fuera. define esto, Edu, entonces? Bueno, se define a través de una parte legal, ¿no? O sea, estamos en eso, o sea, estamos dándole vueltas con cosas que tienen que ver con lo jurídico. Nadie fuera de los equipos involucrados tuvo acceso, son 6 tomos, como te dije antes, del estudio, ni a las auditorías externas que hicimos, ni a los desarrollos matemáticos. Muchos opinaron, ¿no? Eh, Sin haber visto nada de eso. Si alguien quiere rebatirlo, deberían, bueno, ver primero el estudio y después rebatir punto por punto con otra investigación, ¿no? No con opiniones personales. Hoy seguimos con el reclamo desde lo legal, trabajamos muchísimo estos últimos meses, como que todavía tengo pila, Pero pero Edu, hay optimismo, ese del 2020 que tenías, 2020 que me siempre, decías, le van a dar el siempre, número uno. siempre estamos, o sea, nosotros tenemos la verdad en la mano. O sea, después hay cuestiones técnicas, institucionales, que son inmanejables. O sea, ¿entendés? Como cuando vos ganás un juicio y te apelan y te apelan y te apelan. O sea, hay muchas cosas. O sea, cuando una restitución es auténtica y no puede ser revertida por nada ni por nadie, la verdad que no se impone por el tamaño no es por los 20 años que tenemos ni las 313.000 filas de un hipotético Excel, sino por lo que repara. Acá estamos pidiendo una reparación de algo que pasó y no sucedió realmente en la práctica. Puedo no ser objetivo por el nexo de amistad con Vilas, pero acá hablamos de números, ¿no? De promedios, de bonus, de resultados, todos comprobados con los sistemas de la época. No es que lo hicimos con el sistema de hoy, es con el sistema de cada año que fue cambiando encima. Si no soy imparcial es porque tengo esa data. O sea, y con eso en las manos es lógico afirmar que ese número uno fue real. Vos, para cerrar el tema de la salud de Guillermo, eh, ¿notaste el cambio así? ¿Fue muy brusco en aquellos momentos que No, él... no, no. No. Él me pidió el libro. Bueno, yo le conté lo de la investigación en 2013, que fue un error. Tendría que haber esperado. Pero ya al tener números y cosas, se lo conté. Un error profesional grave, ¿no? Porque se lo conté al que estaba involucrado y lo reconozco. A partir de ahí, yo le había hecho trabajar la escultura en Mar del Plata, que ahí está, por suerte. Eh, siempre ahí junto con el espacio Vila son las dos cosas bueno, que se destacan en el náutico, en 2012. Y después le conté en 2013 lo de la investigación. Él me pide hacer el libro en 2014 y pasaron 2014 entero, desde enero empezamos, 2014, 2015, 2016, hasta diciembre de 2016. Yo recién intuí alguna cosa que me repetía algunas cosas y recién para esa fecha, diciembre de 2016. Pero bueno, después hicimos lo de Netflix de 2019, que es el Vilas que todos pueden ver, que es lo último de Vilas que quedó Pero grabado, eso de la casa, ¿en qué año fue cuando él llora? 2016. Ahí ya estaba, él no estaba bien, ¿o sí? Claro, bueno, tenía,
Ya te digo, fue fin de 2016, Fin de diciembre de 2016. 2016. Claro. Después se va para Mónaco con la familia, después lo vuelvo a ver en 2017 porque vuelve a la Argentina, lo vuelvo a ver en 2018 que volvió a la Argentina, después lo veo en 2019 cuando lanza el pu, ese, cuando me ven en el restaurante, Claro. este, bueno, ahí ya estaba un poco más avanzado, ¿no? Claro, pero esos años que él vuelve a Argentina después me imagino que ya lo habrán encontrado, ¿no? Que no estaba tan bien. Sí, sí, bueno, estaba muy parecido a lo que fue 2019 ya, pero bueno, son Ah. cosas que no tienen mucho sentido destacar, ¿no? No, 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 pero Eh, digo para gente, viste, que lo quiere mucho, que quiere, realmente lo hace de corazón, no por morbo, sino que quiere no, saber no, realmente. Claro. por eso todo el tema de salud es privilegio o no sé qué de la familia. Está Yo bien. en eso no me meto porque no me corresponde, así que hasta ahí llego. Perfecto, Edu. ¿Y los hijos? ¿El hijo sigue jugando, Guillermito? Al parecer sí, o sea, yo no estoy todos los días hablando con ellos, o sea, hablo generalmente cuando tengo que subir algo por ahí, que le pido a Andanín que se fije tal cosa, esto, lo otro, pero no estoy en el día a día. Ah, Evidentemente por lo que sube la familia en otras redes sociales que no son las que manejo, este, sí, parece que sí, como está jugando, van ahí, ¿no? Al Monte Carlo Country Club, donde son socios honorarios, entonces sí, están jugando, Andanín estudia también, o sea, algo normal, una familia normal. claro. Pero bueno, lo que hizo Guillermo no fue normal, para mí fue un héroe. Y para cerrar, Eduardo, te agradezco muchísimo ¿Sí viene la cena ahora o ya cenaste? No, todavía no. Te estoy interrumpiendo Cenamos, la cena. cenamos 20:30 acá, o sea, nada que ver Me va a con... María Lu me va a matar. Bueno, sabía de Acá esto. acordate que almuerzan a las 10, o sea, con un bocadillo, no sé qué, le dicen almuerzo, comen a las 14. Nosotros a veces los primeros días que estuvimos acá íbamos a almorzar, sí, vamos a almorzar, dice, no sé, a la 1 íbamos. Dice, almorzar, no, no, como no se puede. Hasta Mira, que aprendimos, ¿no? Que claro. almorzar no es al Pero no es mediodía. la cena a las 10 de la noche como Argentina, 11. No, generalmente a las 21. A las Es, 21. es Bueno, acá. entonces estamos bien, estamos 15 minutitos No, pero atrasados. yo estoy cenando a las 20. Ah, bueno. Bueno, pero hoy era un día Horario especial. argentino. Horario argentino. Teníamos este Sí, sí, meeting sí. hoy. Bueno, espero que hayas estado cómodo. Eh, para mí un placer siempre escucharte y te agradezco mucho el tiempo. Pero para cerrar, quiero que la gente por ahí no tiene la magnitud de lo que es Guillermo en Europa, ¿no? En Estados Unidos también, pero en Europa, ¿no? En Roland Garros, en Monte Carlo, ¿no? Sí, Este, sí, ves algo que él sembró, digamos, en una época con mucho tenis de alto nivel, como casi todas las épocas, ¿no? Siempre hay un Big Three, un Big Four, un Big Two, como es ahora, pero él estuvo en una época, él no se autotitula Big Three, él dice que él entraba y salía, que eran Connors, McEnroe, Borg, que él solo entraba y salía. Como él también dijo en un momento que con las armas que él tenía en el 77 y las armas, no sé, de Federer 2004, perdía 6-1, 6-2. O sea, eso lo aclaró siempre. O sea, que es consciente, ¿no? De que el tenis evoluciona. Es así, o sea, yo creo que con lo que sé hoy de tenis le puedo ganar a Bill Tilden con su tenis de esa época. pero las épocas, pero Edu, eso es como comparar a Fangio con Schumacher o Por con a eso, no hay, no Hamilton. hay, Yo creo que no, cada no se uno, como puede. me decía Alberto Tous, el gran jugador español, que ayer Mm. puse unos reels, las épocas, todos los grandes fueron grandes en cada época. Por eso, para mí los Claro. números, el mejor de todos los tiempos es Tilden, es Leiber, es Borg, es McEnroe, es Nadal, Djokovic, Federer. Para mí son todos los grandes de todos los tiempos, porque son todos distintos. O Hoy ves sea, tenis vos, disfrutás del tenis de ahora, te sentás a ver tenis actual por televisión. poco, realmente poco. O sea, tengo tantas cosas para hacer fuera. Bueno, estoy con el libro no sé, es un gigante, un elefante blanco que no lo domo.
Este, es un libro muy difícil, como te decía, que era primera persona, pasa a tercera persona, después vuelve a primera persona. Está la intervención mía, que muchos me sirve, mira, cómo se metió con 10 notas de autor. Pero bueno, o sea, el libro lo hago yo, ¿no? O sea, lo hago como quiero. Y Perdón, con, está todavía, Edu, perdón, está todavía eso que me comentaste de la primera charla, de que va a salir cuando le den el número uno. si con las nuevas, con la nueva etapa judicial que estamos encarando, esto pinta para que termine dentro de 3 años, quizás el libro sale antes, o sea, hacer una primera edición. Pero sí, o sea, por contrato tenemos que esperar a que sea un número uno fehaciente en los medios, y ahí tengo 15 días para entregar el manuscrito, que espero poder cerrarlo, pero te digo que lo estoy dando vuelta, el libro cambia constantemente, o sea, eh, ya ni yo mismo me banco. O sea, Pero no, pero no quiero joderte ni cerrar tan larga, pero ¿por qué cambiar? ¿Cambiar qué tenés que cambiar? porque yo este libro lo empecé en 2014, o sea, Ah, hoy soy un escritor, entre comillas, o un periodista totalmente distinto. O sea, si hoy leo, menos mal que lo fui ayornando constantemente, ¿no? O sea que yo no sé cómo es. Tengo una primera versión como en un background, pero es un libro, era abominable esa primera versión. Y hoy es un libro ya mucho más adulto. O sea, es como que crecí también como escritor, aprendí muchas cosas nuevas. Este, Muchas veces meto algunos párrafos en la IA o la inteligencia artificial de diferentes, porque ahora hay nuevos, ¿viste? Entonces, como que voy probando y nada, algunos me lo destruyen, otros me lo recontra alaban, entonces tengo que tener como un equilibrio en eso. Después va a los editores de Penguin Random House y ahí van a decidir cuánto cortar, ¿no? Cuánto, ah, es muy difícil. Yo me excedí en la versión original, se me había excedido casi 1 millón de caracteres. O sea, en el doble de lo que me habían pedido. O sea, mira. imagínate. O sea, tuve que cortar 1 millón de caracteres. Uh, Eh, o claro, sea, eso no lo estamos sabemos cuando hablando. leemos un libro. Acá yo tengo un libro en la mano, No, mirá, no. tengo este libro y este libro por ahí ha tardado, este tipo, Rick Pitino, entrenador de básquet, tardó por ahí, no sé, 3 años, ¿no? Un año. Sí, yo en realidad, si todo hubiera terminado rápido, el libro tendría que haber salido ya como estaba en aquel momento. Es un libro de 600 páginas, o sea, es un libro grande. Entonces, tendría que haberme adaptado a lo que me digan los editores y bueno, chao. Ahora que la adultez autoral, como se diga, me dio esta posibilidad, ¿no? De poder cambiar muchas cosas y yo lo veo mucho mejor al libro. Aún así tiene defectos que se van a corregir, te digo, en edición. Pero bueno, Bueno, espero que Edu, sea. va a salir todo bien porque sos un luchador como era Guillermo y es Guillermo. Yo me inspiré mucho en él para mi carrera, de la garra, la lucha, la disciplina, el trabajo. Para cerrar, ¿cómo ves al periodismo de tenis hoy en día? Tenés toda la autoridad para hablar, así como un veterano como yo puedo opinar de profesores de tenis, de las generaciones de oro. Me lo preguntan, Daniel, ¿cómo ves? Y les doy mi opinión. ¿Cómo ves a los, debes ver, supongo, más estrictamente en Argentina, cómo ves que hay Sí, tanto que no, cualquiera, viste, agarra el teléfono y se va al long tenis y dice, sí, claro, sí, hoy estamos con los millennials, o sea, hay mucho red social, mucho Instagram, TikTok, o sea que es muy efímero todo, o sea, toda la inmediatez es viste que nada, tiene que salir, ni siquiera cuentan algo porque no hay tiempo. Entonces, eh, o sea, yo la verdad que no puedo opinar porque no estoy en la Argentina, no sé el nivel que hay, sí bueno, que hay pero muchos ves por las periodistas. redes. Sí, pero no veo mucho, ¿eh? Ya Ah, cuando veo ok. algo raro así, no lo miro.
como me mandaste hoy un video, bueno, Oh, no, eso no lo, impresentable. no lo miro. Pero sí, bueno, que hay muchos periodistas antiguos que siguen con su profesión en sus medios, y esos son muy respetables. Bueno, lamentablemente se nos fue uno hace muy poquito, que lo sufrimos todo. La verdad que fue una noticia. Ya sabíamos, ¿no?, que la mano venía mal de hace unos cuantos años, pero Salata como que marcó también, ¿no?, un camino en el periodismo argentino. Todavía está Juan Omoro, o sea que no voy a hablar de todos mis colegas porque la verdad que los aprecio mucho, todos saben lo que siento por ellos, más que nada con los que cubrí, ¿no? Fueron 30 años de cobertura de los grandes torneos, Copa Davis, Fed Cup. Fue mucho tiempo. O sea, he dormido con ellos en la habitación más que con mi señora casi. Este, entonces es como que los respeto mucho. Y a los nuevos, bueno, nada, que se pongan las pilas y que traten de instruirse más, de tener más léxico, que eso es importante. O sea, hay una falla ahí. O sea, no sé si están leyendo mucho estos chicos, pero tendrían que leer bastante más. Sinónimos, o sea, cargar sinónimos constantemente, porque eso es importante para no repetir siempre las mismas cosas. En fin, y así se va haciendo un periodista que hoy tiene tantas herramientas. En mi época nada, había que escribir a máquina. Lo que preguntaste al inicio, los de diarios mandaban todo por telex. Después, cuando salió el fax, fue impresionante porque mandaban las notas escritas a máquina, la mandaban por fax. Después vino el internet y cambió todo. Yo hasta hacía revistas en ese momento y me llevaba el programa de armado, no me acuerdo qué era, el PageMaker, creo que era, en ese instante, y yo armaba parte de las páginas y la mandaba vía email a la editorial para el cierre. Cuando me agarraba un torneo, viste, que terminaba un domingo y la revista tenía que entrar en máquina el martes. Bueno, después vino internet, como que solucionó todo. Las salidas al aire ya eran por el celular, desde cualquier lado. Salíamos de Nueva York, desde la Estatua de la Libertad, ¿viste? Diciendo, sí, acá estamos en Flushing Meadows. O sea, yo he salido desde las Torres Gemelas. O Mirá. sea, he salido, fui tantas veces a las Torres Gemelas. Fui la primera vez con el Saratino, en el 83, y después iba con cada periodista nuevo que iba. O sea, no me acompañás a la... Bueno, vamos. A la Estatua Claro. de la Libertad, ¿viste? Íbamos siempre a los dos lados. Y salíamos al aire desde cualquier lado, desde un restaurante. Bueno, eso antes no, antes tenía que buscar un teléfono público, o sea, para salir por radio. O sea, yo cuando hacía radio y revista se me complicaba, porque tenía que escribir y aparte salir por radio, que era pedir el collect call, ¿viste? Que como que tardaba también. Claro, En los fin, todo jóvenes eso. no vivieron esas cosas. Y para cerrar, Edu, el periodismo de tenis en España, país que estás residiendo, Correcha tiene una figura, Alex, muy fuerte, ¿no? Comentando tenis. Hay exjugadores, como pasa acá en Estados Unidos, muchísimos exjugadores que comentan. Becker, Vilander también han comentado. ¿Cómo ves en España? ¿Y qué diferencia, por ejemplo, con Argentina? No, bueno, acá por televisión no hay mucho, creo que hay dos. Correcha es uno, el otro no me acuerdo el nombre. Correcha es muy bueno. Este, después conozco a los antiguos, más que nada, y algunos nuevos, pero no sigo mucho, ¿no? A dónde escriben. La verdad que no, tampoco me da el tiempo para leer todo, pero este, ahí, digamos que el periodismo es bastante bueno en ese aspecto, o sea, están muy instruidos, saben mucho de historia, de los que conozco al menos saben mucho historia del tenis español. Acá si bien no se le da mucha bolilla todos los días a lo que era Nadal o lo que es Alcaraz, no es como en Argentina. Sí, cuando juega algo puntual, sí, quizás, pero si no, no es que están todos mirando por televisión en los bares, ¿viste?
O sea, como que hay menos euforia en eso. Pero bueno, en el Challenger acá, las finales llenas, o sea que hay un interés. Pero no puedo hablar de los periodistas puntualmente porque no sigo a todos. Quizás hay nuevos, ¿no? Y esta Edu de verdad es la última de mis últimas siempre. ¿Vilas fue Guillermo, fue o es, considerás, reconocido en Argentina como ha merecido? Y a veces sí, a veces no. O sea, estamos como la gata Flora, ¿viste? A veces sí, creo que la mayoría sí, o sea, de los que entienden de tenis sí lo reconocen. Haría falta quizás, bueno, que se reconociera esto, lo del número uno, para darle el toque final a su carrera. Eh, Pienso que si esto sucede pronto, bueno, vamos a tener como el cierre real de lo que ha sucedido, porque esto pasó, o sea, no es que algo que inventamos, esto pasó, están las pruebas. Entonces, que no lo reconozca una institución no quiere decir que no haya pasado. O sea, lo que un dirigente circunstancial diga algo no es lo que realmente pasó en la historia. Entonces, pienso que una vez que se escriba esta parte que falta, el reconocimiento va a ser absoluto en la Argentina. Creo que sí. Tenemos un número uno por primera vez en la historia del ranking profesional dentro del rango de la ATP, porque Gusti Fernández fue el número uno del mundo dentro del rango wheelchair y de la ITF. Paola Suárez y Gisela Dulco fueron número uno también, pero en la WTA Claro, acabamos a tener número Ceballos en uno, dobles, ¿no? Ceballos en dobles, número uno de la ATP, pero en dobles. Entonces ahora vamos a tener como el que falta, ¿viste? El número uno de ATP en singles. Y bueno, y si es así, va a ser retroactivo al 22 de septiembre de 1975, o sea, va a ser el primero en Ah, Iberoamérica que haya sido número uno dentro del profesionalismo. Y bueno, y se termina esto, o sea, no hay más discusión, no hay más los foristas cuando me putean que vos siempre buscando por el escritorio el número uno y todo lo que me dicen, bueno, yo tengo las de pruebas, o sea, y la ATP también, es un tema político, o sea, tienen que decidir si reescriben esta parte o no, bueno. eso es todo. Edu, fuiste número uno y otra vez acá Ah, conmigo, así que te agradezco muchísimo bueno, un abrazo. Igual nosotros seguimos en contacto privado, siempre te voy a molestar, te voy a preguntar y obviamente a tu disposición para lo que necesites, que yo no puedo hacer nada, pero bueno, apoyo a Guillermo con todos mis homenajes diarios. así es, y espero, bueno, pronto tener otra charla, pero ya definitiva, ¿no? Sobre el tema, para no seguir dándole vueltas, que sea definitiva y bueno, que terminemos con esto que tanto nos está costando. Gracias, Bueno. por la entrevista, por esta tercera entrevista. No, sí, yo no sé si esa entrevista es una charla, por lo menos para mí me Sí, gusta así. bueno, sí. Sería igual, y siempre yo siento la presión, porque vos sos periodista, digo, este me está juzgando. No, ya eso no. Cuando sí veo alguna pregunta que no corresponde, quizás sí, que me sorprendo. Imaginas que aquellas 165 entrevistas, muchas fueron preguntas que digo, no puedo creer, ¿viste? Porque algunos sí fueron, o sea, entrevistas muy malas, muy malas. Y otras que yo, condicionado por ahí, creía o subestimaba y salían entrevistas impresionantes. O sea, que como que me corrían, viste, de la parte de lo que era el documental en ese momento, el número uno. O sea, y entramos en otra actitud y digo, mira que no lo esperaba nunca y me hizo una entrevista. No voy a decir porque me van a putear quién es esos Espero no estar periodistas. en la lista negra. No, eran de medios televisivos Ah, argentinos. bueno. No, si Eh, no, supongo que no hubieras aceptado más charlas conmigo, me imagino. Bueno, Edu, no. Vos, repito, haces un gran trabajo, seguí así, porque vas a ir sumando, y bueno, no esperes reconocimientos, porque eso es muy difícil en la vida. Yo me acabo de dar contra la pared con un reconocimiento en la Argentina, que no voy a decir cuál, pero estoy muy desencantado,
como otros periodistas también, que me lo han hecho saber, pero, pero bueno, no hay que esperar. O sea, No, vos seguí con tu camino, que hay mucha luz allá adelante, así que seguí. no, Edu, gracias y lo hacemos con mucha pasión, eso es lo más importante, como lo hacía Guillermo cada vez que entraba a la cancha. Así es. Bueno, Un abrazo, Edu. somos Y tenistas, no hay que bajar los brazos. exacto, eso es hermoso, se me pone la piel de gallina. Y ese libro ya, así como me llegó ¿Quién soy como juego? Que estoy eternamente agradecido a vos por habérmelo hecho llegar, lo quiero hacer público, ya lo hice, pero ahora público. Y espero ese libro, bueno, obviamente, estar haciendo la cola ahí para comprarlo. Gracias, gracias, Abrazo grande, Edu, cariños a la familia y seguimos. gracias. Chao, Edu. Gracias a todos, adiós.